Thank you. So I guess this is a time to start. Um, Firstly, happy Thanksgiving and thank you for coming here for today. I'm going to briefly introduce SA4D, SA for Grads, and our webinar series, and then the grant will be Valis and Populous. So firstly, SA4D stands for subduction zones in 4 dimensions. We're here to understand the limits and possibilities of predicting subduction zone geohazards. SA for Grads is under the umbrella of SA4D. It's a collaborative, interdisciplinary, and intercultural network for graduate students and recent graduates studying the subduction zone processes. During the webinar, we've got live translated closed captions. You can find the button on the bottom of your screen. So today's webinar is kind of special. We are in collaboration with Andy Sir. So today's webinar will be in Spanish. But anyway, feel free to ask questions in both English or and Spanish. We have our Spanish specialist here. And we'll have our recordings up on YouTube for you to catch up later. But this is during the Thanksgiving season, so it might be a little bit late. So please be patient. Thank you. Lastly, I will briefly introduce some SA4D activities during the EGU conference. If you have signed up in the SA4D email list, you would see we have a SA4D mixer and poster session on Sunday. I'll send you the link here. So basically, this is a great opportunity for you to, can you see it? To do networking. And also we have a Wednesday town hall meeting. Be sure to check it out. Also, we have the SA for Grads launch. And be sure to check out it on SA4D website that you can sign up to find your mentor and mentee. This is a great opportunity for you to practice. And for the webinar, it would be around 45 minutes to 50 minutes. And then the rest of the time would be the Q&A session. So now the grant is Valis and Pablos. Thank you for your help and thank you for being the host. You too. Ok. Entonces, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Tengo el gusto de presentar aquí a Renato Cisternas, quien es estudiante de doctorado de la Universidad Católica del Norte, que nos trae hoy día su charla. Adelante, Renato, con tu presentación. Ya, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, voy a compartir pantalla entonces. Mm, voy a checar esto, dame un segundo. Ya, se ve pantalla compartida, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. todo bien. Ya, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Es un honor para mí poder hacer esta pequeña presentación acerca de mi trabajo doctoral. Y antes de partir, quisiera decir que toda la gente que sale aquí en la pantallita forma parte de un grupo de investigación de la universidad. Este trabajo que voy a presentar lo he estado desarrollando durante el último año y va a formar parte de una posterior publicación. Así que eso antes que todo. Bueno, como dice ahí en el título de esta charla se llama Extendiendo los límites del criterio de migración de divisoria, ¿cierto? Una aproximación a escala local. ¿Por qué tiene ese título? Porque esta presentación se va a tratar acerca de explicar un poco cómo los criterios que actualmente, o los criterios formales que actualmente controlan el movimiento y la migración de las divisorias de agua
se han ocupado a lo largo, en todo el mundo en verdad y forman parte hoy en día de una aplicación cuantitativa de la geomorfología que es súper utilizada hoy en día. El objetivo de esta investigación también fue llevar un poco al límite estos criterios geomorfológicos y para poder entender un paisaje que en las condiciones de los Andes centrales del norte de Chile es más bien inhóspito y bien extremo, como es el desierto de Atacama en un núcleo bastante hiperárido, con tasa de precipitación casi nula, ¿cierto? Entonces, pero antes de partir, hay que partir un poco de lo básico y entender eh, de qué se trata esto. O creo que no avanza la... Ahí está, ¿no? ¿Avanzó, no? Sí, Sí, Ya avanzó. avanzó. sí. Ah, ya. Partir con la pregunta un poco para entender el objeto de estudio o los objetos de qué es una divisoria, qué es una divisoria de agua, una divisoria de cuencas de drenaje. La pregunta fundamental de este estudio. Bueno, como ven en este cartoon, vemos un cerro gigante, ¿cierto? Y vemos en medio una gran montaña, un sistema cordillerano. Una divisoria de agua, una divisoria de cuencas de drenaje, es un elemento del paisaje, un elemento geomorfológico que forma parte de extensas barreras orográficas, ¿cierto? Ya sea a multiescala, pueden ser a escala continental, a escala de país, de ciudades, e incluso a escala pequeña, como son entre las mismas eh, cuencas de drenaje. Las divisorias son elementos dinámicos que dividen cuencas de drenaje en un paisaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué controla estos elementos? No sé si soy yo, está pegado. Estamos viendo la slide de la Cambió, divisoria. ¿no? Ahí Creo pasó. que está muy pegado. Bueno, creo que es mi internet, perdón, disculpen. Bueno, como iba diciendo, estas divisorias son elementos geomorfológicos que son dinámicos y se encuentran en una vasta extensión de continentes y sistemas cordilleranos frente orogénicos, ¿cierto? Y como les decía, forman parte de barreras orográficas que separan cuencas de drenaje, es decir, que separan cuencas, ¿cierto? Ahora, para estudiar estas divisorias o estos elementos geomorfológicos es necesario también entender un poco cuáles son los factores que influyen ya sea en el desarrollo de estas, así como en su migración, en su movimiento, ¿cierto? Entonces es necesario entender también los parámetros fundamentales que controlan las dinámicas de movimiento y de migración de las divisorias de agua. Como vemos acá en los monitos, podemos ver paisajes súper escarpados, súper de mucha elevación, sistemas cordilleranos súper extensos, como son los Rocky Mountain, por ejemplo, o los mismos Andes centrales, ¿cierto? Bueno, un ejemplo, aquí podemos ver divisorias que cubren extensas partes del continente americano, por ejemplo, en Norteamérica. Vemos cómo esta divisoria, que es la línea en negro, separa, atraviesa a lo largo de todo el sistema de la rocallosa, ¿cierto? Y separa direcciones de flujo y en el fondo forma parte de un sistema, una barrera como un biombo que diga, un biombo que separa de alguna manera los flujos de viento, así como la posterior erosión fluvial, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí en Norteamérica, una gran divisoria extensa que se extiende por toda Norteamérica, así como también en Sudamérica, una divisoria de cuenca de drenaje que se extiende básicamente desde Centroamérica por todos los Andes centrales hasta el sur de Chile y separa un poco lo que es la parte más occidental de los Andes, donde se ubica Chile, de los Andes argentinos y los Andes bolivianos, así como también acá en los Alpes europeos, cuenca de divisoria de drenaje súper extensa en sistemas súper escarpados. Pero también vemos aquí que en esta zona hacen enfoque también, hacen un zoom a cómo las divisorias también forman parte eh, de todos los procesos relacionados a la erosión fluvial y al comportamiento de los ríos como un agente de primer orden en su configuración y en su eventual migración y movimiento, ¿cierto? Las condiciones en el fondo hidrodinámicas que controlan, influencian el desarrollo de un paisaje.
Pero bueno, como les decía también, así como los factores que controlan la dinámica de una divisoria de drenaje, es válido también preguntarse si es que estas divisorias son estáticas por largos periodos de tiempo o por periodos de tiempo más bien puntuales. Ahí, por los años 1870, en las Rocallosas fueron las primeras aproximaciones para entenderse que en el fondo estas divisorias de agua son estáticas o son móviles. Las primeras aproximaciones de naturaleza más bien cualitativa son las que hizo Gilbert en este sistema orogénico, y Gilbert fue capaz de prever en el fondo la dirección de movimiento de estas divisorias de cuencas de drenaje, asumiéndolas como objetos geológicos dinámicos móviles, como les decía, ¿cierto? Como vemos aquí en el cartoon, dependiendo de los parámetros de las condiciones más bien físicas que tenga el relieve, la divisoria va a tender, se puede prever y se puede predecir los movimientos que va a tener. Es decir, como les decía lo de Gilbert, los descubrimientos ahí de las rocallosas, que si es que hay un mayor potencial erosivo, un factor, un concepto súper importante en esta charla, que el potencial erosivo, si es mayor hacia un lado de la vertiente que separa la divisoria respecto al otro, esta divisoria se moverá hacia un lado con mayor potencial erosivo, ¿cierto? Entonces también es necesario mencionar que las divisorias pueden ser ampliamente categorizadas dentro de dos grupos. El movimiento de las migraciones puede ser continuo y prolongado, como también puede ser efímero y puede ser categorizado dentro de procesos de captura de cuenca producto de esta divisoria, el movimiento de esta divisoria, o más bien movimientos más prolongados y más continuos, ¿cierto? Como les mencionaba, hay factores que influyen en las dinámicas en la dinámica y en los movimientos de estas divisorias de agua. Pueden ser factores tectónicos, como vemos en la parte de acá, ya sea por tasas de alzamiento disímiles o diferentes, o también como procesos de advección horizontal, ¿cierto? Y luego los parámetros que no son tectónicos, que tienen que ver netamente con procesos erosivos, como por ejemplo procesos de ladera en los que la pendiente del cerro de la montaña es asimétrico el cerro, ya que tiene diferentes pendientes de un lado de su vertiente como del otro. La dureza, por ejemplo, de la roca, qué tan dura es la roca, qué tanta dureza tiene, y por ende si es más o menos erodable. Y también las tasas de precipitación de un lado de la divisoria como del otro en grandes sistemas montañosos. Por ejemplo, qué tanto llueve hacia un lado de la divisoria respecto al otro. Esos son los factores en el fondo que controlan en gran medida y a grandes rasgos el movimiento y las dinámicas de la divisoria, de una divisoria de cuenca. Ahora, como les comentaba también, dentro de esta línea evolutiva en el entendimiento de las divisorias, como les comentaba, los primeros alcances fueron hechos por Gilbert en las Rocallosas, en las que declara las métricas de Gilbert. Él de alguna manera las incorpora, las implementa y dice que son básicamente tres, que son el relieve, la elevación y la pendiente que va a tener un sistema cordillerano, ¿cierto? Luego, más adelante, esto sentó las bases para establecer de manera más formal, ¿cierto? Un análisis más geométrico reconocido en las leyes de Hack, por ahí, por a mediados del siglo XX. Y ya para fines del siglo XX se incorpora la que todos conocemos como la Stream Power Law, y ya tiene un enfoque mucho más cuantitativo y tiene parámetros físicos que de alguna manera permite agregar factores de corrección tanto tectónicos como climáticos y de alguna manera incorporar así más física al asunto y poder tener certeza, ¿no es cierto?, de, en el fondo, cómo cuantitativamente nosotros podemos calcular las dinámicas de una cuenca, por ejemplo, de una cuenca de drenaje. Entonces, volviendo al tema, entendemos que las divisorias pueden ser móviles afectadas por distintos factores, ya sea climáticos, tectónicos o litológicos, pero ¿cómo podemos calcular estos movimientos? Bueno, como les decía, en el análisis cuantitativo propuesto por Whipple-Tucker en el 99, un alcance más bien cuantitativo, ellos declaran que a lo largo del lecho fluvial, aguas arriba, las tasas de cambio, las variaciones en la vertical en un tiempo dado van a depender principalmente de dos factores. U, que es el alzamiento, y E, que es la erosión. Ahora, la erosión también se puede calcular de esta manera.
tenemos acá el parámetro K, que es simplemente qué tan dura es la roca, es la constante de erodibilidad de la roca, A, que es un área, y S, que es la pendiente. Ahora, es importante tener en cuenta que esta matemática no es para nada complicada y simplemente tiene una relación directa entre sus parámetros. Entonces, por ejemplo, si intentamos comparar las variaciones de K, por ejemplo, en un sistema cordillerano, podemos poner dos ejemplos que, por ejemplo, si ocupamos una esponja y la intentamos aplastar, va a ser más fácil que intentar aplastar un ladrillo que se ocupa en la construcción. Eso quiere decir que si usamos el equivalente a una roca más blandita, va a tener un K, una erodibilidad menor, respecto, por ejemplo, de un ladrillo o una roca más dura, que va a tener un K mayor y va a ser más difícil eh, aplastarla, ¿cierto? Desgastarla. Entonces, más abajito, aquí ponemos en condiciones, hay que hacer algunas asunciones, por ejemplo, estado de equilibrio dinámico en el que se encuentra, en el que se denomina steady state, en el que las tasas de alzamiento pueden ser iguales a las de erosión. Eso quiere decir que el sistema va a estar en un equilibrio y no van a haber variaciones en la vertical en un tiempo dado, ¿cierto? Entonces eso va a ser cero. Entonces se pueden hacer algunas asunciones y reordenar esta fórmula en función de los parámetros que yo le decía para poder así calcular la pendiente, ¿cierto? Ahí se cambió, creo. Ahí sí. Bueno, bueno, siguiendo con este, de alguna manera, trajín matemático, para un poco entender el de dónde viene y cómo podemos calcular el movimiento de esta divisoria. Típicamente, y un trabajo muy bueno que se publicó en el 2006 por Wobus y compañía, dicen que ellos ya trabajaban con los cálculos de la gradiente a lo largo en un gráfico pendiente área. Entonces, el gráfico pendiente área fue por mucho tiempo una aproximación muy típica a la hora de evaluar la evolución de una cuenca de drenaje. Estas aproximaciones ya son aproximaciones cuantitativas que utilizaba la Stream Power Law publicada en el año 99 por Whipple y Tucker. Entonces, simplemente haciendo algunos reordenamientos matemáticos, llegamos a esta expresión logarítmica que se parece bastante a lo que yo creo que ya todos conocemos, una ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la variable en el eje y con una constante va a depender, ¿cierto?, de la pendiente y del área? El objetivo de linealizar estas ecuaciones es para poder obtener de manera gráfica una interpretación y aproximaciones mucho más claras acerca de las variables que afectan en el fondo la evolución de una cuenca de drenaje. Entonces, ¿cómo se ve este gráfico? Se ve de la siguiente manera. Ahí. Estos gráficos que ocupaba ahí por el 2006 Wobus y colaboradores, en el que comparan, ¿cierto? Hacen gráficos de pendiente área. Y algo súper llamativo que utilizaban estos autores es que era que ocupaban los nick points como marcadores evolutivos de eventos pasados, ¿cierto? Entonces veían cómo iba cambiando la pendiente en función de la altitud y cambios repentinos, por ejemplo, aquí los traducían como peldaños peldaños en la superficie, en el relieve, que principalmente ellos lo asociaban a eventos tectónicos, ¿cierto? Entonces, veían cómo a partir de un exutorio, de un nivel de base, aguas arriba, iba evolucionando la red de drenaje y cómo iban cambiando estas pendientes en función del área drenada. Ahora, 6 años más tarde aparecen los trabajos súper buenos de Perroni y Roiden que proponen a estos cálculos de pendiente versus área una mirada integral. Entonces, si bien ellos asumen que integrando desde un punto, un nivel de base, como les comentaba, agua hacia arriba, hacia un punto de observación X cualquiera, se puede tener la siguiente expresión matemática y ellos la integran, ¿cierto? Eh, También hacen algunas funciones, por ejemplo, tasa de alzamiento y de litología invariantes para hacer algunas simplificaciones, pero de igual manera llegan a esta ecuación de la recta que nosotros veníamos hablando para poder linealizar, ¿cierto?, estos parámetros, pero ellos le atribuyen
ellos cambian una variable que es la variable área. La variable área drenada la cambian en el eje X por un parámetro que ellos lo denominan chi, que básicamente el eje X, solo que está, es una X básicamente. Y este parámetro chi dentro del gráfico chi versus elevación, cuando una cuenca de drenaje se encuentra en un equilibrio, como les comentaba, va a tender a colapsar hacia una línea recta. Es decir, no existen variaciones en la vertical, como les decía. Como se ve en este gráfico, que los parámetros dentro de uno de los estudios que hicieron en su artículo demuestran cómo los datos de evolución de una cuenca de drenaje, los cálculos de KI a lo largo de aguas arriba, colapsan en una línea recta, denotando un equilibrio dinámico, un equilibrio geomorfológico. Entonces, en el fondo, utilizar estos parámetros para linealizar tiene todo un trasfondo que es poder simplificar así el cálculo y poder tener de manera gráfica mucho más clara la película respecto de cómo yo puedo analizar las dinámicas internas de una cuenca de drenaje y así poder evaluar las dinámicas que pueden tener las divisorias de agua, ¿cierto? Pero ahora caemos de nuevo en el problema de investigación que nos convoca, y es que nosotros utilizando estos parámetros cuantitativos podemos entender que esto funciona, pero funciona a gran escala. Todos los trabajos que les he presentado se han aplicado a escala orogénica, y sobre todo a partir del 2014, donde Willett y colaboradores proponen un método que permite predecir y entender el comportamiento de estas divisorias de agua, ¿cierto?, a lo largo de extensos sistemas orogénicos, gatillando así procesos de captura de drenaje. 4 años más tarde, Forte y Whipple en el 2018 exploran un poco más allá de estas métricas de Gilbert y a su vez utilizan estos valores de Kai que les comentaba recién con todo este artefacto matemático que utilizan Perron y Royden, y corroboran así a través de K-Maps un método rápido, un procedimiento rápido y accesible a través de una estimación visual de mapas de valores K, ¿cierto? Y luego lo corroboran a través de simulaciones numéricas y encuentran una relación directa entre lo que eran las métricas de Gilbert que les comenté en un comienzo, que eran relieve, elevación y pendiente, y las logran correlacionar directamente con los valores K que se calcularon, que les expliqué recientemente, pero aún así a escala orogénica. Por ende, se plantea, ¿existe un vacío ahí en el entendimiento y el alcance que pueda tener este atributo KI, ¿cierto? Pero a escala más pequeña, en los mismos sistemas orogénicos? Entonces, tal vez exista un vacío ahí en el entendimiento de esta herramienta y tal vez un mal uso, una sobreextensión de esta herramienta, de este atributo, a escala orogénica, porque desde que se implementó y desde que Wiley del 2014 publicó este trabajo, se ha generado un uso desmesurado de esta herramienta a escala orogénica, pero todavía existe esa yayita, ese vacío ahí en el entender cómo funciona tal vez a escala un poquito más pequeña, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nos dice Willett es que a través de este atributo KI, eh, ¿cierto? Calculado por Perron y Royden ahí por el 2012, ellos permiten entender entonces los procesos de migración y movimiento de las divisorias de agua y proponen el proceso. Se cambia, perdón. Y proponen entonces procesos de migración de divisores de agua en función de los valores que hay a las cabeceras de las cuencas de drenaje, de un lado de la vertiente como del otro, y cómo éstas fluctuarían y se moverían en ambientes en donde las divisorias, como ya sabemos, son dinámicas, no son estáticas, a escala orogénica, ¿cierto? Y esto funciona súper bien, súper demostrado, ampliamente utilizado por muchos artículos. De hecho, recientemente se publicó este artículo en Nature en el que utilizan todo esto que yo le estoy diciendo para nuevamente analizar a escala regional, cómo incluso podría llegar a tener implicancias en la biodiversidad y en la distribución del ecosistema en el sistema, en grande, en cordillera, sistema orogénico a lo largo de todo el mundo, utilizando nuevamente este atributo KI, ¿cierto? Estimar movimientos de divisorias de agua en función de KI. Una pequeña reseña de algunos trabajos que se han publicado al respecto, ampliamente utilizado
muy ya fundamentado, ¿cierto? Matemáticamente y físicamente. Como les decía, y de nuevo recaer en el problema de que muy bien, todo muy bien hasta a escala regional funciona espectacular, pero funcionará a escala local. Puede ser que la extensión de esta herramienta, de este atributo a escala local, pueda tener las mismas respuestas que a escala orogénica. Eso se desconoce hasta el día de hoy, o por lo menos dentro de lo que yo conozco, e incluso más a escala orogénica a cuencas pequeñas. ¿Cómo entendemos estas cuencas pequeñas? E incluso dentro de un contexto climático súper desfavorable en el que, según las tasas de precipitación promedio calculadas para este sector de los Andes centrales, son casi nulas o son en promedio bajas, ¿cierto? Entonces, eso añade un nivel de dificultad aún mayor al entendimiento en la dinámica de migración de estas divisorias de agua y entender en el fondo cómo el potencial erosivo que pueda tener, por ejemplo, la erosión fluvial en un paisaje desértico o hiperárido como el desierto de Atacama, pueda configurar y moldear un paisaje de estas características, ¿cierto? Entonces, caemos en los casos de estudio de esta investigación. En el norte de Chile, la región de Antofagasta, vemos en este mapa a la izquierda cómo las isoyetas nos indican tasas de precipitación promedio anual del orden de menos de 2 milímetros por año, ¿cierto? En comparación, por ejemplo, con las tasas de precipitación calculadas para el estado de Oregon, Estados Unidos, de 5.000 milímetros por año, o al sur de Chile, en Concepción, con un poco más de 800 milímetros por año, o cruzando los Andes hacia el este, los Andes argentinos, con tasa de precipitación de más de 1.200 milímetros por año. Entonces, dentro de este cuadrito blanco, encerré el área de estudio en el que se llevó a cabo esta investigación. En este modelo digital de elevación vemos cómo esta parte, este segmento del antearco más externo de los Andes centrales en norte de Chile, se caracteriza por un sistema tal vez estructural bien marcado. Vemos cómo en el modelo se notan estructuras elongadas con una orientación preferencial noreste, norte-sur en general, y cómo vemos dentro de este recuadro en blanco que esta zona de estudio fue un poco transversal. Longitudinalmente recorrimos gran parte del anterco más externo. Y aquí dos fotitos que les voy a mostrar a continuación dentro de un barrido, ¿cierto? De un perfil SWOT que se hizo para poder ver en perspectiva cómo varía la altitud de esta zona de estudio. Entonces vemos aquí el barrido del SWOT y vemos la zona de estudio. Aquí en esa línea negra representa la divisoria de aguas hacia la cordillera de la costa en el área de estudio. Como les mencioné ahí en el modelo digital de elevación, existen dos sistemas cordilleranos, la cordillera de la costa y la cordillera de Domeyko, ambas ampliamente ya muy conocidas y controladas por sistemas estructurales que van preferencialmente norte-sur, ¿cierto? Entonces, en la foto de la derecha, en la que estamos en la cordillera de Domeyko viendo hacia el oeste, vemos cómo se sitúa un valle entre ambos sistemas cordilleranos. Uno podría decir, bueno, puede ser una depresión tectónica, una depresión estructural, pero sin embargo vemos cómo aquí en los depósitos de pie de monte podemos observar que existen procesos de erosión fluvial, ¿cierto? Tal vez en la actividad, y como ya sabemos que las tasas de precipitación promedio anual son súper bajas, uno diría, pero por qué existe evidencia o pala evidencia de erosión fluvial, ¿cierto? Aquí estamos viendo hacia el oeste y vemos cómo ahí en el fondo se ve una franja que es es la cordillera de la costa y ese sistema de fallas de Atacama. Ahora en la siguiente imagen nos paramos en el sistema de fallas de Atacama, la cordillera de la costa y vemos hacia el este. Y ahí adelante vemos el sistema, la cordillera de Domeyko, controlada estructuralmente por el sistema de fallas de Domeyko, y vemos también cómo en el medio se sitúa este valle elongado norte-sur que les decía, ¿cierto? Entonces se generó el cálculo, se definió en primera instancia una cuenca de drenaje no antes definida por la literatura en este segmento del Antearco, la que nosotros la definimos como la cuenca Antofagasta-Calama, ya que coincidentemente por aquí, por el main trunk, por el drenaje principal, ocurre la carretera que se llama la carretera Antofagasta-Calama. Pero bueno, en esta cuenca de drenaje nosotros ¿qué hicimos? Hicimos un KaiMap, un mapa con valores Kai, como les mencionaba, que utilizó Forte y Whipple el 2018,
y con los K-values calculados, ¿cierto? Con Perron y Reuter. Ahora, dentro de esta cuenca que está un borde negro, ¿cierto? Y aquí está el nivel de base actual, ahí por altura del Salar del Carmen, vemos cómo dentro existen polígonos negros delimitados con línea negra, ¿cierto? Estas son las divisorias de las cuencas de drenaje dentro de la gran cuenca del Antarco, de esta zona. Utilizamos nick points para separar estas subcuencas, porque como dice ahí, así, de igual manera como utilizó Wobus el 2006, utilizar nick points como marcadores de evolutivos de eventos pasados, ¿cierto? Entonces, tuvimos el cuidado de separar en nick points que no tuvieran sesgo con el tamaño de píxel de la VM para poder evitar ese sesgo, ese error. Y vimos cómo entre cada subcuenca existen valores disímiles, existen diferencias en los valores de KI de una vertiente de la divisoria de un lado y del otro lado de las divisorias de subcuencas de esta gran cuenca, ¿cierto? Entonces, nuevamente, los sistemas cordilleranos, cordillera de la costa, cordillera de Domeico, y en estas tres zonas que yo demarqué aquí, son las zonas de mayor variabilidad de KI values entre subcuencas, ¿cierto? Que son estas que están acá. Las tres zonas de interés, las tres zonas de estudio. En la primera zona, la zona A, que está más bien hacia el borde oriental de la cordillera de la costa, cerca de la Pampa Pedro Valdivia, vemos cómo existen valores mayores de CAI hacia el norte y valores más bajos de CAI hacia el sur. Y según la teoría y todo lo que le he comentado, la migración, se estima que la dirección de migración de esta divisoria debiese ser hacia los valores eh, más altos de CAI porque podrían tener un potencial erosivo mayor, ¿cierto? Además, se hizo una sección transversal a lo largo de esta divisoria para un posterior análisis de una imagen que les voy a mostrar más adelante. La siguiente zona, cordillera de la costa, lo mismo, divisoria de cuenca de drenaje en color blanquito, hacia un lado de la divisoria, valores más bajos que hacia el otro lado. Existe esta diferencia, ¿cierto? Entonces se puede estimar una dirección de migración de la divisoria. Y el siguiente caso, en la cordillera de Domeico, el bloque C, lo mismo, valores más bajos hacia este lado de la divisoria que a este lado. Entonces vemos que aún a escala de subcuenca en este ambiente desértico existen diferencias en los valores KI y por ende potencial erosivo de un lado de la divisoria respecto al otro, mayores, ¿cierto? Mayores y menores. Entonces, como les decía, hicimos estas secciones a través de la divisoria para ambos lados y llegamos a estos resultados que son secciones longitudinales que nos permiten corroborar en el fondo cómo estos parámetros de Gilbert, las métricas de Gilbert que le había comentado en un inicio, que son relieve, pendiente y elevación, para estas tres zonas de estudio conversan y tienen una relación directa con los valores de KI a partir de la estimación visual preliminar que les mostré anteriormente. Entonces, vemos cómo podemos a través de esta metodología y a escala de subcuenca nuevamente, y recalco, porque es súper interesante cómo funciona en el fondo. Funciona el atributo KI que fue diseñado en primera instancia para entender una evolución a escala orogénica, funciona a escala de subcuenca y en un ambiente súper inhóspito como es el núcleo hiperárico, ¿cierto? Entonces ya para entrar un poco en la discusión de cómo, dónde se sitúa la zona de estudio, bueno, aquí está la zona A, B y C, ¿cierto? Borde oriental de la cordillera de la costa y cordillera de Domeico, y vemos cómo el valle, que está acá al medio, en las fotos se observaba, tiene una dirección de aporte fluvial hacia esta dirección, hacia la cordillera de la costa. Entonces, en el fondo, este valle, esta depresión central, se sitúa entre dos sistemas estructurales, dos sistemas cordilleranos, y que puede tener influencia tectónica sin lugar a dudas, así como también influencia climática y influencia litológica. En el fondo, el atributo CAI nos permite llegar a interpretaciones a escalas de subcuenca para poder entender cómo, en el fondo, el desarrollo de estas cuencas de drenaje pudo haber sido gatillado por uno de los tres factores que les mencioné anteriormente, ¿cierto? Y ya para concluir, eh, podemos decir que la relación entre los valores KI y la dirección de migración de la divisoria dependen, como les decía, del potencial erosivo
a cada lado de la divisoria, la que está controlada a su vez por los parámetros geomorfológicos, ¿cierto? Podemos decir también que los caiballos funcionan a en cuencas pequeñas e incluso en cuencas pequeñas del desierto de Atacama. Eso es novedoso y no se ha hablado al respecto sobre el potencial erosivo que puedan tener, que pueda tener la importancia de este atributo CAI en un ambiente desértico, ¿cierto? Dado el contexto geomorfológico paleoclimático del desierto de Atacama, se postula que la erosión fluvial aquí ocurre en momentos únicos y catastróficos los que moldean el relieve y llegan a ser preservados dada la extrema hiperaridez presente en el área, denotada en la tasa de precipitación promedio anual de menos de 2 milímetros por año. Por lo tanto, las superficies del núcleo hiperárido de este desierto hiperárido son capaces de preservar esta señal geomorfológica e incluso del paleógeno. Y finalmente proponemos que un proceso de captura fluvial, una piratería de cuenca de larga duración, como el agente gatillante en la preservación de estas superficies planas y alzadas en las cumbres de sistemas escarpados, como por ejemplo la cordillera de Domeyko en el sector C, ¿cierto? Aquí, un sistema escarpado tectónicamente controlado por estructuras de inversión, tal vez, y proponemos que la preservación de estas superficies planas puede haber sido gatillada por un proceso de piratería de cuenca, ¿cierto? Así que eso sería mi charla. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias, Renato, por tu gran charla. Ahora ustedes, el público, si quieren, pueden dejar preguntas o comentarios en el Q&A section. Así que veamos si es que hay alguna pregunta. Parece que no. Oye, Renato, ¿ya has pensado en hacer este estudio en otra zona? ¿Habrá otra zona quizás en Chile interesante para continuar con esto? Sí, de hecho, tengo pensado mezclar este trabajo que estoy desarrollando y mezclarlo con trabajos que también estoy complementando en el doctorado, que es de termocronología, y poder hacer ahí un vínculo, que ya hay varios artículos que hablan de eso, de mezclar la termocronología de rocas intrusivas, por ejemplo, con dinámicas morfológicas más de superficie. Y ya que en el desierto de Atacama hay clima hiperárido, podemos llegar podemos llegar a una discusión no tan descabellada, por así decirlo, entre la relación que existe con las dinámicas de movimiento de las subcuencas con tasas de alzamiento, por ejemplo, tasas de exhumación. Pero sí, en el norte de Chile también. Sí. Aquí- Parece que hay una pregunta en el chat de Paulina Rivera, que te agradece por la charla y te pregunta que a qué te refieres cuando hablas de escala pequeña, qué tan pequeña. Bueno, también fue una aproximación que Perron y Royden indican sobre las limitancias que existen en el rollo de la topografía, que dependemos del modelo digital de elevación. En este caso yo utilicé modelos digitales de elevación de 30 metros, porque a pesar de que tal vez era a escala de subcuenca, tal vez no era tan pequeño como pequeño, sino que era pequeño a escala orogénica, pero sigue siendo un área grande, entre comillas. Ahora, ¿qué tan pequeña? Eso sí que no sé, pero no estaría mal intentarlo. Ok. Aquí hay otra pregunta del chat que dice, primero dice, muy buena charla, y preguntan si esta metodología se limita a ambientes súper áridos. ¿Ves viable realizar este análisis en el sistema de fallas Likinievsky? Bueno, inicialmente esta herramienta se diseñó para ambientes en donde llueve mucho y que ya funcione en un clima hiperárido es algo extraño y es algo novedoso. Entonces, si funciona aquí, funcionaría, por ejemplo, en un sistema de fallas como el que tú mencionas. Sí lo ubico, tengo varios compañeros que están trabajando su tesis de posgrado ahí y yo creo que sí, en definitiva,
sí funcionaría, definitivamente sí. Sí. Hay otra pregunta en la sección de Q&A de Tamara Aranguis. También te agradece por la charla y pregunta, ¿qué razones crees tú que pueden influenciar la diferencia de chi en las subcuencas? Y si las cuencas tienen las mismas propiedades de heredabilidad. Sí, buena pregunta porque lo he discutido harto con mi guía y con mis compañeros de investigación. Es que, por ejemplo, en el caso de mis subcuencas, la litología es un tanto invariante, porque en la misma roca volcánica tienen constantes de heredabilidad similares a ambos lados de la divisoria. Entonces lo que nosotros proponemos, que lo puse ahí en las conclusiones, eran procesos de precipitación un tanto catastróficos y efímeros, ¿cierto? Porque ya que tenemos la misma roca y las tasas de precipitación no varían de tanto en general, en verdad son las mismas, bueno, puede ser también un factor tectónico, porque y se sabe que en el sistema de Falla Atacama hay estructuras reconocidas que tienen naturaleza sismogénica, por ende hay neotectónica y hay tectónica activa en esa zona. ¿Puede tener una repercusión en el movimiento de esta divisoria? Yo creo que sí, puede ser, pero también no está de más mencionar que pueden existir procesos de precipitación abruptos y puntuales, pero de carácter muy abundante, ¿cierto? Tipo ya catástrofe. O sea, ahí habría que discutir, sí. Ah, no sé si tenemos más consultas de la audiencia. Sí, sí. Sí, por Ahí, supuesto. Tamara. Estoy abierto a cualquier tipo de discusión. Sí, sí, totalmente. Entonces, si es que no hay más preguntas, empezamos a dar cierre Ujú. a la charla. Entonces, bueno, agradecerles a todos los asistentes su participación. Obviamente agradecerte a ti, Renato, por tu disposición. Muy buena charla. Y también darle las gracias aquí a los organizadores de SZ for Grads, a Yurong. No sé quién más está ahí en la cuenta de SZ for D. También muchas gracias por la oportunidad y también de darnos el espacio para moderar. Nosotros con Vale somos de SZ for Grads en The Sur. También los dejamos invitados a participar. Tenemos un servidor de Discord. Y muchas gracias entonces. Muchas gracias por darme este espacio. Les recuerdo también que la próxima charla va a ser ya el 8 de enero, ya que se viene la GU, se vienen las vacaciones y este ciclo de webinar continúa en enero. Entonces, en donde vamos a seguir con charlas bilingües, la próxima charla tiene que ver con peligros volcánicos, así que para que estén atentos y atentas a los correos. Exacto. Y eso, así que muchas Así gracias, que, Renato. ¿Algunas gracias. últimas palabras? No, agradecerte nuevamente. Encuentro súper buena esta instancia, así que muy agradecido de que me hayan invitado y me hayan dado este espacio. Así que muchas gracias. Ya, así que nos estamos viendo en enero ya. Que estén muy bien, Chao. que les vaya bien en la GU los que van. Y eso. Chao. Chao.